Bien, bienvenidos a esta segunda parte en la que vamos a ir abordando las distintas secciones en las que vamos a trabajar con distintos formatos. Vamos a empezar ahora de 11 a 12 con una ponencia. Como ha comentado el rector, vamos a centrarnos primero en las buenas prácticas para la acreditación de una lengua extranjera en la Universidad Española. Vamos a disponer de una hora de tiempo. Voy a presentaros a continuación a los ponentes y vais a ver que uno de los ponentes, y este es el formato que vamos a ir teniendo durante todas las sesiones, uno de los ponentes está presente y el otro ponente, el profesor Alberto Lázaro, está en remoto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar ver cómo se nos da todo esto, nos iremos viendo y después lo que vamos a hacer es las preguntas, después de los 22 minutos, el turno de preguntas hasta completar la hora. Vamos a repartirlas en las preguntas que haya en la sala y también daremos voz a los que estén en remoto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo lo vamos organizando. Bien, las presentaciones, en este momento, voy a hacer la presentación sentada para que podáis ver bien la pantalla. Bien, en esta primera sesión vamos a tener, en primer lugar, la presencia de mi querido colega de mesa lingüística de inglés, el profesor Alberto Lázaro. Es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá de Henares, en donde imparte docencia de diversas asignaturas de lengua y literatura inglesas desde 1987. Entre sus líneas de investigación se encuentra la lingüística aplicada, imparte también docencia de asignaturas relacionadas con la enseñanza de inglés como lengua extranjera, es decir, instrumental, y conoce desde dentro cómo funciona todo esto, y también en asignaturas de investigaciones relacionadas con la evaluación, la acreditación y la certificación. Durante muchos años ha sido miembro de la comisión que elabora las pruebas de inglés para los exámenes de acceso a la universidad. Por lo tanto, conoce también todas estas cuestiones que tanto nos preocupan y desde 2013 es coordinador de la Mesa Lingüística de Inglés de CRUE, donde hemos estado trabajando conjuntamente. Es una de las mesas más activas, pues podéis imaginar, no desvelo nada, si es una de las que más consultas resuelve y entre las funciones de esa mesa está recoger sugerencias, aclarar dudas, luego lo iremos viendo, es común para otras mesas también, y atender demandas por parte de las universidades y de las instituciones sobre los certificados de inglés. Sobre el tema de la sesión, del que nos va a hablar es buenas prácticas para la acreditación de una lengua extranjera en la Universidad Española. A continuación, después, para no interrumpir, hablará Sara López Selga, mi querida Sara, que es directora de Relaciones Internacionales en esta universidad, en la Universidad Pompeu Fabra, desde 2007. Es la persona responsable del diseño y la implementación de la estrategia de internacionalización, la promoción de convenios y proyectos para la movilidad y la colaboración académica a nivel global internacional. Supervisa los servicios a los estudiantes internacionales, tanto los incoming como los outcoming, y el desarrollo de programas. Es una persona muy activa en conferencias y asociaciones de educación internacional y de esa experiencia vamos a hablar con ella. Y actualmente es vicepresidenta de la EAIE, la European Association for International Education, y desde luego es la brújula para muchos de nosotros en esta casa y supongo que su experiencia va a ser útil para todos los demás. Alberto, te doy la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días. Lo primero, decir que siento mucho no poder estar ahí con todos vosotros, con todas vosotras en la sesión. Me era imposible por cuestiones de agenda de la propia universidad. En esta presentación me gustaría reflexionar sobre algunas de las pautas, algunos principios, criterios que pueden mejorar la calidad en los procesos de acreditación de niveles de lenguas extranjeras y del español como lengua extranjera. Incluiré fundamentalmente tres ámbitos universitarios: el del estudiantado, el profesorado y el de personal de administración y servicios, el PAS. Ahora bien, estas buenas prácticas que voy a comentar realmente van dirigidas a todas las instituciones, organismos que participan en la organización y gestión de la acreditación de niveles en el ámbito universitario. Estas ideas suscriben, lo que voy a presentar, suscriben los principios de política lingüística propios del Consejo de Europa
más concretamente los que se recogen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y también se adhieren a los principios, a los procedimientos establecidos por la Comisión de Acreditación de la CRUE y las pautas que establece también ACLES, la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior. Comienzo por unos principios generales. Con independencia de las legítimas diferencias y estrategias propias de cada universidad, propias de la autonomía universitaria, planteo tres principios que serían recomendables para todas las instituciones a la hora del proceso de acreditación de lenguas. Voy a mencionar tres principios básicos. El primero, la acreditación de un determinado nivel de lengua extranjera o de español como lengua extranjera debería ser independiente de la formación recibida. Es decir, la realización de un curso de un idioma moderno, o cursos impartidos en estas lenguas, no equivale a la adquisición de un nivel lingüístico, aunque este nivel se incluya en el programa y aunque se le dé un certificado porque ha realizado ese curso. Todavía hay universidades que por diferentes razones a veces se encuentran con una bolsa de estudiantes que necesitan un título, una acreditación de un nivel para poder obtener el grado, el título, y reconocen la acreditación de un nivel determinado mediante la realización de un curso en su centro de lenguas correspondiente. Entonces, un principio fundamental, habría que distinguir entre formación y acreditación. Uno va a formarse y luego, una vez que está formado, de forma independiente se acredita en a lo mejor otra institución, en otros procedimientos, o en la misma institución si tiene ese reconocimiento. Porque el segundo principio sería que deberíamos admitir como válidas las certificaciones de instituciones que están respaldadas por organizaciones reconocidas en el ámbito de la evaluación y de la certificación. Pienso, por ejemplo, en una internacional como ALTE. En nuestro ámbito español universitario, pues disponemos de las mesas lingüísticas de la CRUE, disponemos de ACLES. Es decir, que si esos certificados no están con el visto bueno de una institución internacional o nacional, pues entonces deberíamos preguntarnos si realmente es válido, aunque sea una formación. En realidad, los únicos certificados oficiales que tenemos en España son los de las escuelas oficiales de idiomas, que es lo que tiene el reconocimiento del Estado español, por decreto. Ahora bien, tenemos otras titulaciones, otros certificados de instituciones, Cambridge, etcétera, que se vienen aceptando y los acepta también la CRUE, los acepta ACLES y otras instituciones que podrían ser como válidas para esta función. El tercer principio, solo se deberían considerar aquellas certificaciones que estén basadas en un examen de dominio cuyos resultados estén alineados al Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas, que incluyan las 4 destrezas. Es decir, esta vinculación con el marco sería fundamental. Por ejemplo, he estado mirando últimamente lo que ha salido de la LOMLOE y para segundo bachillerato, para la lengua extranjera. El marco se hace referencia al marco de vez en cuando, pero no he visto que se especifique si es un B1 lo que tienen que tener cuando terminen el título de bachillerato, que sería el nivel que habría que ver para selectividad, para la EBAU, para el acceso a la universidad. Entonces, claro, si dieran un título de eso, pues efectivamente, como no está realmente con esa vinculación, pues sería cuestionable. En cuanto, ahora pasa a otro capítulo, requisitos de niveles. Bueno, para estudiantes, en el caso de las universidades españolas, sería recomendable que se exigiera un nivel de lengua extranjera concreto. Si hay de salida de grado, suele ser pues el B1, a veces puede ser superior. Algunas universidades están poniendo para algunos grados un nivel superior. Nunca inferior al B1 porque supuestamente, aunque no está definido, el B1 es lo que se exige para entrar en la universidad. Por lo tanto, por lo menos que se mantenga ese nivel a la hora de finalizar el grado. Para acceso a másteres y otras titulaciones, pues todo depende de lo que se haya exigido previamente en el grado. Si tiene una exigencia previa, como es en el caso de los grados de magisterio,
para un grado, pues debería ser el nivel, por lo menos, ese mismo, si no superior. En el tema de Erasmus, lo habitual es que las universidades pidan un B1, un B2. La recomendación aquí de buenas prácticas sería un B2 o superior, con el fin de que puedan incorporarse al procedimiento, al proceso de enseñanza-aprendizaje con unas garantías de éxito, ya sea en el país extranjero o los extranjeros que vienen a nuestras universidades. El nivel B2 también podría ser el requisito recomendable para cursar materias que forman parte de programas de docencias nuestras en una lengua extranjera, ofertados por la propia universidad. Es decir, estamos hablando de ese B2 como un mínimo para poder hacer un seguimiento de ese proceso. En los estudios de doctorado, pues aquellas tesis que tienen mención tienen inglés o una mención en el doctorado de extranjero, pues quizá habría que exigirles el C1. El C1 es lo que se pide en muchas titulaciones a nuestros estudiantes de la especialidad de grado en estudios ingleses, estudios franceses, para que realicen el TFG, el trabajo fin de grado. Por lo tanto, ahí estamos hablando de un nivel ya superior. En cuanto al profesorado, bueno, pues el nivel de competencia lingüístico necesario para impartir docencia en una lengua extranjera en cualquier etapa de la enseñanza superior supone comunicar con fluidez, con naturalidad, preparar materiales, y esta capacidad empieza a conseguirse a partir del nivel 2. Pero el grado de especialidad que se requiere para una enseñanza, docencia universitaria, el B2 queda en un nivel algo insuficiente. De ahí que el C1 sería lo recomendable. Profesorado que imparte docencia en lengua extranjera en la universidad. A su vez, implica que este profesorado pueda tener un acceso a esos niveles y no solamente que tenga esa formación lingüística, sino que quizá debería tener una formación también metodológica, específica, al no tratarse de su propia lengua. Aunque esto podría ser un poco más cuestionable, se puede debatir después. En cuanto al personal de administración y servicios, también habría una recomendación de niveles de lengua extranjeras. Hoy en día, en las políticas de internacionalización a las que se ha hecho referencia en la introducción, pues es fundamental la preparación lingüística del personal de administración y servicios. Aquellos que en su puesto de trabajo tengan que comunicarse de forma oral, de forma escrita, en una lengua extranjera, deberían acreditar por lo menos un nivel B2 para poder hacerlo con garantías de éxito. Otro par de cuestiones básicas que no tienen que ver con los niveles en la cuestión de buenas prácticas. Una sería, tendría que haber una muy buena coordinación dentro de cada universidad y entre las universidades. Es decir, sería conveniente que las universidades desarrollaran una política lingüística, muchas ya lo hacen, muchas tienen una sección, unas mesas lingüísticas, una comisión que se encarga de esta cuestión. No todas, pero esa sería una recomendación muy básica para dentro de la universidad. A su vez, estas comisiones o mesas lingüísticas deberían estar muy al tanto y coordinarse con otras universidades, propias de su entorno cercano o no, del Estado español, de tal forma que haya cierta coherencia y uniformidad. Y luego un estudiante que viene de una universidad, traslada al máster, le dice, no, este título no nos vale, porque es que no, pero me lo ha dado mi universidad, sí, pero no nos vale. Falta a veces ese tipo de coordinación y es necesario. Por supuesto, desde el Ministerio de Universidades se debería también asumir un papel mucho más protagonista a la hora de establecer una clara organización, coordinación de todas las entidades educativas, ya sean comunidades autónomas, etc. Pero esto yo creo que ya es un poco la utopía, ¿no? Pero si estamos en buenas prácticas, esto habría que comentarlo. Por otro lado, aspecto de comunicación y visibilidad de la información. Es decir, es fundamental que existan vías de comunicación interna dentro de cada universidad, de los diferentes departamentos, de las diferentes secciones, para que todo aquello que esté relacionado con la acreditación sepa lo que está haciendo el vecino de al lado, dentro de la misma universidad me refiero.
porque a veces hay información de los de doctorado, de los de Erasmus que vienen, del grado que sale, reconocimiento de créditos y en secretaría ponen una... Y a veces no se sabe muy bien, como está muy repartido por muchos ámbitos, no se sabe muy bien lo que están haciendo los otros. Obviamente, si hay una comisión, si hay una sección, eso se evita y eso se logra esa coordinación. No todas las universidades, como digo, tienen esa práctica. También sería importante que esa información coordinada estuviera visible. Es decir, que en todas las páginas electrónicas de todas estas instituciones, de todas las universidades, hubiese un punto de encuentro donde toda la información estuviera clara y concentrada. Otra cosa es que, bueno, luego un enlace que me lleva a secretaría para reconocimiento de créditos, otro enlace para el doctorado, otro enlace para los del grado de tal. Pero yo a veces entro en la página electrónica de una universidad determinada a ver qué nivel piden para... Y me cuesta muchísimo encontrarlo. No está todo centralizado, no hay visibilidad en la información, aunque a lo mejor internamente sí que se sepa y haya coordinación. Pero si un estudiante de fuera, un estudiante de Erasmus, un estudiante que se traslada, intenta conseguir esa información, a veces cuesta muchísimo. Por eso la buena práctica de comunicación, coordinación y visibilidad. Eso sería algo esencial. Y ya, si, como se acercan las Navidades, escribimos la Carta de los Reyes Magos, pues el tema de financiación. Buenas prácticas en la financiación. Es decir, que las universidades destinaran una partida presupuestaria suficiente para cuestiones relacionadas con la acreditación lingüística. De manera que la entidad, la instancia encargada de verificar el nivel de lengua de los estudiantes, de los profesores, del personal de administración y servicios, pueda utilizar pruebas reconocidas por la mesa lingüística correspondiente. A veces estas pruebas cuestan dinero y necesitarían una financiación. No sería recomendable pedirle al estudiante que encima pague porque le piden un certificado oficial que no ofrece su centro de lenguas, que a lo mejor está subvencionado. Entonces, esta medida también que podría encarecer la práctica del reconocimiento, pues evitaría ese problema, el coste de los estudios universitarios para estos estudiantes que en muchos casos tienen que acreditar para conseguir el grado correspondiente. También en esta Carta de Reyes Magos, por las universidades deberían subvencionar cursos de formación en lengua extranjera para los estudiantes de grado que se les requiere acreditar un nivel concreto para obtener un título. También para el profesorado que quiere participar en la enseñanza en otra lengua y, bueno, pues que se le permita esta formación de forma subvencionada, por supuesto, igualmente para lo del PAS. Es decir, es una serie de prácticas, de buenas prácticas, quizás algunas un poco utópicas, porque, como digo, cada universidad dentro de su estrategia, dentro de su situación, ya no solo en su propia universidad, sino también en la comunidad autónoma, pues puede tener diferentes motivaciones, etc. Pero he intentado esbozar un panorama lo más básico posible sobre buenas prácticas. ¿Habría alguna otra cuestión que quizá lo dejamos para el debate sobre tema de vigencia de los certificados, etcétera? Pero eso lo podemos tratar si surge posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Sara López Selga. Hola, buenos días. Yo, intervengo desde una perspectiva como muy particular. Mi perfil no es académico, es de personal de gestión y no es experto en términos de acreditación de lenguas, ni siquiera tengo una formación lingüística, por así decirlo, aunque evidentemente trabajamos en el ámbito internacional, ¿no? Y dominamos a distintas lenguas extranjeras. Con lo cual, el encargo, ¿no?, de algún modo que tenía era de abrir la perspectiva en ese sentido. Y una de las cuestiones que me comentó Lourdes es, bueno, también en tu rol en la Asociación Europea de Educación Internacional, ¿no?, ¿qué relevancia o qué papel juegan las lenguas?
Y dentro de la asociación, el hecho es que tenemos distintos, lo que llamamos comunidades expertas o comunidades de interés, y de hecho hay muchas que de algún modo tienen que ver con las lenguas. Cuando empezamos, ¿no?, a debatir y a ver qué temas pueden salir para conferencias, para ponencias. Por un lado, pues en el ámbito de admisión y reconocimiento, aquí hay algunas colegas también de la oficina de posgrado, porque ciertamente, como comentaba el ponente anterior, es un requisito de entrada. Desde el ámbito de la empleabilidad y cómo certificamos competencias que son reconocibles también, ¿no?, y por lo tanto que los estudiantes pueden poner en valor cuando van al mercado de trabajo. Desde el ámbito de los programas europeos, donde la lengua no solo es instrumental para la movilidad, sino que también la naturaleza plurilingüe de Europa está presente en el ámbito de los programas. Desde la internacionalización en casa, porque no toda la adquisición de lenguas ni debe pasar por la movilidad y puede, de algún modo, para nosotros esta es una dimensión inclusiva de la internacionalización que queremos cuidar. Desde el ámbito, hay otro grupo de lengua y cultura, donde hay colegas, por ejemplo, académicas de nuestra comisionada Mireia Trens en otras universidades, y se trata específicamente el tema de lengua, pero no solo, o sea, el tema de lengua en el contexto cultural, no solo el aprendizaje de la lengua, ¿no? Y en el tema de lo que es el advising o cómo acompañamos la movilidad para que sea una experiencia realmente satisfactoria y provechosa, más allá, dijéramos, de la experiencia personal, pero que sea una experiencia de aprendizaje. Entonces, realmente, desde el ámbito internacional, la lengua nos parece que es relevante como instrumental y, por otro lado, como enriquecimiento. De hecho, dentro de Erasmus, uno de los objetivos originales y que ha permanecido a lo largo de los distintos programas es que esa movilidad tiene que servir a nivel de aprendizaje también para que los estudiantes conozcan otras culturas y otras lenguas europeas. Evidentemente tiene otros objetivos, progreso académico, hay todo el tema de reconocimiento curricular, pero este objetivo está en origen y sigue estando allí como central y nuclear del programa. Entonces, ¿cómo nosotros en la Pompeu Fabra hemos articulado, dijéramos, la movilidad y la acreditación? Sí, sisplau. Bueno. Y aquí, bueno, claro, hemos sido quizá menos, hemos sido flexibles, tenemos que decir. Para la movilidad, lo que es esencial en inicio es, dijéramos, el pacto que hay entre las universidades de qué tipo de estudiantes queremos intercambiarnos y qué condiciones vamos a garantizar cada una en la selección. Pueden ser requisitos evidentes, pueden ser académicos incluso, es decir, de ciertas notas medias y más allá, ¿no? Pueden ser incluso, hay universidades que son femeninas, o sea que puede haber requisitos de mucho tipo. Para garantizar el éxito académico, fundamentalmente es expediente académico y es la lengua en que se va a desarrollar la docencia allí donde vayan. Entonces eso es en realidad, aunque hay recomendaciones efectivamente, y nosotros nos mantenemos en la recomendación o requisito de mínimo B2, ya sea de castellano, catalán o inglés, porque tenemos docencia en las tres lenguas, pero es cierto que otras universidades tienen requisitos o umbrales, si queréis, más bajos. Pueden pedir un B1 de italiano, un B2 de alemán. En el caso de las anglosajonas, no es un B2, ¿vale? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, es un C1 en la mayoría de casos y de hecho es recomendable que sea un C1 para que realmente la integración
y el poder seguir en clase sea al ritmo deseado, sobre todo si son movilidades cortas donde no hay rodaje, no hay tiempo de adaptación, o ese tiempo es muy corto, y con lo cual tienen que ir preparados en ese sentido. Entonces, bueno, las condiciones, pero se establecen, dijéramos, como requisito, garantía de calidad, y en realidad es un pacto. Luego, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, a la hora de la convocatoria de movilidad saliente, lo que queremos el principio es maximizar las oportunidades, es decir, favorecer el máximo de participación por parte de nuestros estudiantes. Ese ha sido siempre el principio. Al tiempo que tenemos que garantizar aquello que hemos pactado con nuestros socios en otros países. Y aquí, bueno, hay distintas políticas en otras universidades, porque también nos hablamos, ¿no? Y también compartimos buenas prácticas en este ámbito, y nosotros optamos desde hace mucho por verificar el nivel en el marco europeo de referencia. O sea, verificaremos el nivel, no nos obsesionaremos con el formato, con el tipo de certificado. Y en este punto, de hecho, desde hace 15 años, coordinamos con nuestro centro de lenguas, incluso antes de las PCCLs, que luego hablaré de ellas, de las pruebas certificadoras de competencia lingüística, ya hacíamos pruebas de nivel para la convocatoria de movilidad. Es decir, se organizaban ad hoc y antes de la solicitud una serie de pruebas que permitían saber en qué nivel estaban nuestros estudiantes y, por lo tanto, poder optar. Para nosotros el principio es favorecer al máximo la participación desde un conocimiento de dónde está cada uno, porque si no, la selección que hagamos del estudiante luego puede ser puesta en cuestión en el momento de admisión en destino. Con lo cual hacemos esta primera verificación. Pero aquí somos estrictos en el nivel, no somos tan estrictos en la forma. En la forma van a ser, bueno, no somos tan estrictos y a la vez sí, como veremos luego, porque estamos reconociendo lo que son las tablas oficiales, ¿no? Pero buscamos mecanismos para favorecer al máximo la participación. Luego el estudiante, una vez tiene la plaza adjudicada, es responsable de cumplir en tiempo y forma la forma de acreditación que se le exija en destino. Es decir, si va a Australia, probablemente le acabarán pidiendo un IELTS. O si va a Estados Unidos, pues igual será un TOEFL con niveles muy concretos en cada uno, ¿no?, de los apartados de este examen. Esto ya es responsabilidad del estudiante, con lo cual el estudiante puede entrar a optar a la movilidad con su TOEFL, ¿ya? Y por lo tanto, pues para él será el mismo certificado que le habilitará a optar a movilidad y luego a ser admitido finalmente en destino, o no. Porque lo que sabemos es que hay casi un año desde que nosotros hacemos la convocatoria hasta que finalmente un estudiante se puede ir. Y ese también es un tiempo que él puede aprovechar sabiendo, una vez que tiene adjudicado un destino, para acabar de prepararse a pues, un cierto examen y lograr un cierto nivel. Y este ha sido el planteamiento. La verdad es que a la luz de los resultados, dijéramos, de nuestros índices de movilidad y que no cae gente en el momento de admisión, porque claro, esto también es importante, creo que ha sido una política que realmente nos ha funcionado. Estamos ahora con convocatoria abierta. El año pasado tuvimos 1.500 solicitudes para ir fuera y dimos más de 1.000 plazas a estudiantes. Con lo cual, bueno, ahora me decían, ¿no?, que están acreditando con un sistema que os contaré al final, y tenemos 800, me decías, Pepa, sí, 800 estudiantes están acreditando y por el momento entendemos que están acreditando para la movilidad en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son esas facilidades que ponemos, ¿no? Y aquí, ¿dónde están las flexibilidades? Tomamos como referencia las tablas de ACLES, por supuesto, y las que el CIC, el Consejo Interuniversitario, aquí en Cataluña, también reconoce a efectos de acreditación de lenguas.
Con lo cual nos referenciamos, y aquí tenemos pues, la mayor parte de los certificados respaldados o avalados, dijéramos, oficialmente. También sí tenemos en cuenta la cuestión de, por ejemplo, bachilleratos europeos, internacionales, o el Batxibac, que es esa combinación que es posible aquí en Cataluña, no sé si en otras comunidades, ¿no?, de seguir el sistema educativo francés y español en paralelo. Porque en un momento dado pensamos, ¿no?, y esto lo hemos ido contrastando siempre con los responsables de docencia y de política lingüística, ¿no?, de hasta dónde podemos ir también con esta flexibilidad, o sea, no abrir la puerta, pero que es razonable, ¿no?, si estamos diciendo pues, que un estudiante acaba un bachillerato, ¿con qué nivel? Pues aquí estamos reconociendo a efectos de movilidad un B2. Y en ese sentido también de abrir la flexibilidad y reconocer lo que nosotros mismos, ¿no?, estamos haciendo en nuestra casa, también estamos reconociendo como equivalente a C1, o sea, aquí no hay una acreditación, conste, y a efectos de movilidad, como equivalente a C1 el hecho de que un estudiante haya cursado y superado, de hecho no es solo es cursado y superado, 60 ECTS impartidos en inglés durante sus años de estudios universitarios, puesto que la movilidad normalmente pues, llega como final, ¿no?, en tercer y cuarto curso. Y eso también lo estamos reconociendo a efectos de que puedan participar en la convocatoria y puedan optar a esas plazas que exigen estos requisitos. ¿Qué es muy importante para nosotros también? Pues continuar teniendo estos mecanismos coordinados en calendario y en momentos de pruebas certificadoras, ¿no?, que luego también ellos podrán trasladar o no en el momento de admisión, porque aquí ya no tenemos nosotros el control sobre la otra universidad qué va a admitir o qué va a dejar de admitir. Pero ciertamente coordinamos una serie de exámenes previos, ¿no?, y hay campañas durante el año a fin de que los estudiantes puedan ir acreditando. Y aunque todas o muchos se acumulen aquí, la campaña de acreditación es una campaña abierta durante todo el curso académico. O sea, no tienen que esperar en ¿no?, al momento de la convocatoria en ese sentido. Aquí, bueno, os comparto un poco los resultados de lo que fue el curso 21-22 y, bueno, les decía que teníamos más de 1000 estudiantes salientes y sabemos que un 88% acredita a nivel de lengua extranjera. Lo sabemos porque nuestros estudiantes pueden solicitar, además, ayudas complementarias en una convocatoria que se organiza y se financia desde la Generalitat, con lo cual pues tenemos estos datos de lo que vienen acreditando los estudiantes de la UPF. Y tengo que decir que en conjunto somos la universidad, o nuestros estudiantes, porque aquí no es la universidad, aquí ya es nuestros estudiantes que individualmente solicitan, pues representan el 20% de la acreditación de todo el sistema universitario catalán. Es decir, acreditan realmente muy bien y por lo tanto también al final obtienen mejor financiación en global de esa financiación complementaria. Yo creo que aquí es un tema de trayectoria. Llevamos muchísimos años, incluso antes de las PCCLs, y es algo que ya está, ¿no? Veo que María Naranjo afirma desde el Centro de Lenguas, llevamos muchísimos años trabajando en esta línea y ahora simplemente estamos capitalizando, ¿no?, esos resultados, y para nuestros estudiantes ya está en su cabeza que esto forma parte del tiempo que pasarán con nosotros, y la movilidad con una fuerte componente. Pensad que más del 40% de los graduados UPF pueden decir cuando acaban que tienen una experiencia internacional fuera. Entonces, forma parte de su proyecto y se preparan para ello. E intentamos acompañarlos para que lo puedan hacer con éxito. Y en el sentido de cómo los acompañamos, ¿cierto? Aquí lo presentaría mejor María,
porque esto es, dijéramos, lo que se está haciendo desde UPF Idiomas. Nosotros, dijéramos, vemos como los resultados y coordinamos con ellos el tema de que nos pongan el sello, ¿no?, sobre el estudiante cuando es necesario. Pero ellos trabajan durante todo el curso en preparaciones para exámenes, aparte de lo que sería la formación, ¿no? Pero no solo la formación, sino también en la preparación para la certificación, para certificaciones que luego vamos a reconocer a nivel oficial. Y es durante todo el año, os comentaba lo de las PCCLs a lo largo también de todo el curso, con oportunidades en distintos momentos. Y también hay que hacer hincapié en que, bueno, yo he partido de esta movilidad saliente, ¿no?, pero que también trabajamos para la movilidad entrante, que es la otra cara de la moneda. Y para la movilidad entrante, con UPF Idiomas, se han organizado también desde hace muchos años cursos de castellano a distintos niveles para estudiantes de intercambio subvencionados y cursos de catalán para estudiantes de intercambio también subvencionados. Es decir, para nosotros es una apuesta. Sabemos que muchos de los que vienen no necesariamente vienen a tomar cursos en castellano o en catalán, vienen también atraídos por la posibilidad de que en la Pompeu Fabra es posible hacer cursos en inglés y hacer un trimestre realmente en inglés, pero para nosotros es esencial que entiendan la realidad en la que están inmersos. Más allá de que la docencia pueda hacerse en inglés, están en un contexto, que decíamos, cultural y lingüístico, bilingüe, además del inglés. Y aquí hemos trabajado, yo creo que muy bien con el Centro de Lenguas, para que haya una oferta suficiente y para una difusión en ese sentido. Que aquí igual ya, disculpad, aquí es quizás he querido destacar esta iniciativa porque es una de las últimas, ¿no?, y creo que vale la pena. En clave de integración de lo que es la comunidad internacional que llega a la Pompeu, bueno, han lanzado este curso online de catalán para extranjeros, que es un curso en capítulos, ¿no?, es como muy adecuado a las nuevas generaciones, no es un curso al uso, diría. Pero el compromiso, de hecho, de la Universidad Pompeu Fabra es que la internacionalización, y eso Mireia lo podrá expresar todavía mejor, no va reñido, al contrario, con la identidad de la universidad. Y aquí hay unas palabras que me dijeron hace mucho tiempo, creo que son de Andreu Mascolell, de que la Pompeu Fabra es una universidad con la cabeza en el mundo, pero los pies en el Born. Es decir, podemos, ¿no?, miramos más allá, pero conocemos nuestras raíces y aquí estamos. Y el estudiante que viene, para poder realmente aprovechar, bueno, de hecho, aprovechará y tendrá una experiencia mucho más enriquecedora si también conoce lo que tiene que ofrecer el destino, más allá de lo que es curricular, ¿no?, en este punto. Y aparte del curso, os comentaba los cursos de catalán y cultura catalana, que también se empezaron con la cátedra Pompeu Fabra. Hay que recordar que parte de la política lingüística de la Pompeu permite que los estudiantes internacionales, bueno, de hecho todos, ¿verdad?, puedan tomar un curso que se imparte en una determinada lengua, pero puedan intervenir o entregar sus trabajos, realizar sus exámenes en cualquiera de las 3 lenguas de trabajo, es decir, catalán, castellano e inglés. Esto ha permitido, en realidad, pues, que estudiantes franceses, italianos, hayan podido tomar cursos en catalán con total normalidad en ese sentido, ¿no? Y esto también es una de las fortalezas que, en términos de integración, ¿no?, de esa integración realmente en 2 direcciones, se está haciendo. Y voluntariado lingüístico, que también es un programa que cada vez
crece en números también, igual que crece la movilidad, ¿no? Con actividades socioculturales en torno a la lengua y la cultura catalana, donde estudiantes locales, bueno, estudiantes y de hecho también personales, comunidad local y comunidad internacional pueden hacer tándems lingüísticos o participar en actividades que se organizan al efecto. Aquí solo decir, y creo que tengo que decirlo también por responsabilidad, que estos son los esfuerzos, ¿no?, que hacemos a nivel institucional. Desde el ámbito del programa Erasmus hay otras herramientas como el Online Linguistic Support que se están ofreciendo a los estudiantes, ¿no? Una vez tienen un destino, pueden pues, hacer una prueba que no es certificadora para nada, ¿eh? Es niveladora y pueden entonces pues, tomar una cierta formación online con módulos en aquella lengua. A veces aprovechan, como los nuestros certifican realmente muy bien el inglés, pues aprovechan realmente pues para hacer un pequeño degustar o empezar a introducirse en la lengua local, pongamos pues el sueco o el danés, ¿no? Es verdad que aprovechan a veces para esto. Y lo que nos estamos encontrando es que para el catalán no tenemos esta herramienta, ¿no? No existe la OLS en catalán y de hecho no existe una OLS que recoja la realidad plurilingüe de Europa, de España y la nuestra. Así que en ese sentido el compromiso de las universidades que tenemos el catalán como lengua propia y de docencia es seguir, dijéramos, defendiendo que si Erasmus, ¿no?, y el modelo plurilingüe de Europa es el vigente, los instrumentos que se ponen de apoyo deberían estar en consonancia y en consecuencia. Finalmente, un tema de internacionalización en casa, ¿no?, porque no todo se basa en la movilidad. Y aquí, bueno, aquí eso es un esfuerzo que se ha hecho desde el ámbito de la docencia, que más allá de los cursos que se pueden hacer, ¿no?, individualmente en los centros de lengua, cómo hacemos un reconocimiento especial de esta formación de nuestros graduados que claramente, ¿no?, se perfilan distintos al adquirir 2 o más lenguas extranjeras, ¿no? Y cómo también lo certificamos o lo podemos hacer visible luego en términos de empleabilidad. El minor es una apuesta de especialización y visualización que perfila a nuestros graduados y el plurilingüismo es uno de esos minors. Y yo creo que vale la pena destacar esta apuesta también, aunque Marshall, también aquí presente, si queréis más detalles, os podrá contar mucho mejor cómo surgió y cómo está funcionando. Y en definitiva, y aquí cierro, que no quiero alargarme, finalmente, ¿qué hemos logrado, o sea, de todo este ejercicio y toda esta trayectoria? Estamos ahora con un sistema que yo diría que, bueno, nos ha costado, ¿verdad? No ha sido sin esfuerzo, pero con un sistema en que el estudiante puede acreditar su nivel de lengua para múltiples finalidades. Para las múltiples finalidades en que la Pompeu Fabra las puede tener en cuenta. Es decir, para la movilidad, para reconocimientos de créditos RAC o para incorporar en el minor de plurilingüismo. Y esto tiene que darnos un mapa o una foto también de las competencias de nuestros graduados a medio plazo, vamos a decir, y datos mucho más explotables también de en qué momento, o sea, en qué niveles estamos y básicamente una foto que ahora tenemos a trozos, ¿no? y que queríamos tener al completo. Al principio también nació el proyecto, ¿no?, de ese requisito que teníamos de que los graduados tenían que graduarse, ¿no?, con un nivel también de lenguas. El requisito desapareció, pero para nosotros, dijéramos, el proyecto permaneció por la relevancia justamente que otorgamos al tema. Cierro. Podría alargarme, pero cierro.
nos alargamos con las preguntas. Exacto. Yo creo que han quedado apuntadas muchas cosas desde las dos perspectivas y que precisamente eso es lo que va a ser interesante. Empezamos con las preguntas en la sala, si os parece. ¿Hay alguna pregunta concreta para cualquiera de las dos intervenciones? Sí. Gracias. Pues yo quería preguntarle a Sara cómo se pone en práctica ese minor o ese minor en plurilingüismo, porque he visto que son 20 créditos de CTS, entonces, ¿cómo lo lleváis a la práctica realmente? Paso palabra. ¿Ahora? Sí. Sí. Vale, pues el minor, bueno, surge justamente por lo que decía Sara, ¿no? Para dar esa visibilidad a los estudiantes que adquieren una formación lingüística más allá de lo que se requiere, pues ya desde el principio con la acreditación o con sus estudios. Entonces, tenemos varios minors, no solo lingüístico, pero este en particular era como muy especial para nosotros y creo que es el primero que surge, y es como para acompañar su formación, dotarlos de otro título, un título propio en este caso, que acompañe su título y que los diferencie un poco cuando vayan al mercado laboral. Es decir, yo puedo ser graduada en Derecho o graduada en Ciencias Políticas o en Global Studies, y que me acompañe a mí, que me diferencia de otros. Pues en mi caso puede ser ese minor. Puede ser también que yo tenga ese minor, pero con unas habilidades lingüísticas diferentes de las que puede tener Sara o las que puede tener Mireia o mis compañeras, ¿no? Entonces, no solo es el título, sino también cómo me he formado, cómo he conseguido ese título, a que le damos importancia. Por eso decimos que se tiene que formar en 2 lenguas diferentes de su lengua materna. Entonces, para un estudiante puede formarse en italiano y francés, otro en japonés y inglés, y otro en japonés y chino, lo que sea, ¿no? Entonces, le damos mucha importancia a eso para que acompañe, diferencie un estudiante graduado de la universidad con otro título que le beneficie a la hora de entrar en el mercado laboral o de optar a un máster o de optar a otro tipo de formación. No, los puede combinar como quiera. No recuerdo ahora, María me va a echar un cable, cuántos son, si son 18, 22 o 20 el minor en plurilingüismo, porque tenemos varios y 20. Sí, ponía vale. un mínimo de 20. 20, Sí. pues un mínimo de 20 y hasta 30 créditos podrían hacer. Sí. ¿Vale? Entonces, los puede hacer como quieran, pero tiene que ser 2 lenguas diferentes y siempre diferentes de sus lenguas maternas. Para acompañar a lo que comentaba mi compañera Margil, decir que hasta hace poco que existía el requisito B2, ¿no? Si, por ejemplo, el estudiante se acreditaba en B2 de inglés y quería continuar con el inglés como una de sus lenguas del minor, tendría que ser, lógicamente, un nivel superior al requerido, es decir, un nivel superior al B2. Y además, como comentaba Mar, tenía la obligación de adquirir otra lengua extranjera. Por otra parte, es importante recalcar que tiene que ser durante el grado, durante sus estudios de grado, y por tanto, si entra a la universidad con un CAE, pongamos el ejemplo, está muy bien, le felicitamos, puede irse de movilidad con Sara, pero eso no contará para el minor. El minor reconoce el esfuerzo que hacen en lenguas extranjeras durante el grado, durante la carrera. También, y aunque son pocos casos, se puede reconocer, se reconoce de hecho también, si se trata de estudiantes internacionales que realizan el grado en la Pompeu, el grado en su totalidad, y hacen un esfuerzo, por ejemplo, por estudiar catalán o español, en caso de que no sepan, en la universidad, pues también pueden reconocerse estas 2 lenguas al no tratarse, en su caso, de sus lenguas maternas. Y nada. Y Mar, no recuerdo el número, pero ya son unos cuantos, ¿no?, que obtienen este minor. Quería añadir que estamos hablando de mínimo 2 lenguas, pero eso no limita que el estudiante pueda hacer, no impide que pueda hacer más. Por eso si decíamos 10 créditos tienen que ser en un idioma y 10 en otro, no, puede hacer 5, 5 y 5, por ejemplo, o 4 en otro, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante saber también que muchos de ellos se forman en más de un idioma.
¿vale? Por eso, porque igual ya tienen una base y acreditan un nivel superior o cursan un nivel superior en uno de los idiomas y luego van aprendiendo los demás. Hola, buenos días. Yo querría seguir indagando un poco en este minor y querría saber si estos 2 o más idiomas necesitan ser acreditados o simplemente tienen que superar unas asignaturas X cursadas en esos idiomas, para distinguir entre lo que ha dicho el ponente anterior, formación y acreditación. Gracias. Contestando a tu pregunta, tienen que ser acreditados. No se trata de superación de asignaturas en esos idiomas, sino de exámenes de dominio o certificados de dominio. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, Carles Padilla de la Universidad de Valencia. No me ha quedado claro del todo en qué consiste el minor. Es que nosotros tenemos minors, pero están encardinados dentro de los programas de lenguas, en las filologías, traducciones, etc. Pero me ha parecido oír primero que era un título propio, después que se cogían asignaturas que había cursado durante la carrera, entonces no sé muy bien el paquete formativo ese en qué consiste. Vale, el minor tiene diferentes actividades formativas. Les llamamos actividades formativas porque no todos son asignaturas. O sea, hay, pues, como decía María, certificaciones, hay asignaturas. Entonces, es siempre un título que se cursa aparte del estudio de grado. Entonces, es un título propio que ahora mismo solo está abierto a los estudiantes de grado, a los estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra y a los alumni, y siempre va a acompañar a un título de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, pueden ser diferentes tipos de actividades o asignaturas de grado o máster. Y el estudiante se matricula en esas asignaturas y las tiene que superar como cualquier otro estudiante. Lo único que es un título propio. ¿Sí? ¿Con eso contesto? Vale. Buenos días, Matías Valibreda, de la Universidad de Murcia. Gracias a los 2 ponentes de esta primera sesión. Pregunta para mi colega Sara. En el transcurso de tu presentación has dicho que para los estudiantes outgoing os aseguráis, ¿no?, de una calidad de nivel lingüístico, pero que la responsabilidad de la acreditación la dejáis en el estudiante. ¿Qué pasa si esa responsabilidad del estudiante al final no la consigue? De hecho, nosotros lo que aseguramos es el nivel, no la forma. Con lo cual, si no pasan el TOEFL y no les admiten otra cosa que no sea el TOEFL, no serán admitidos y esto forma parte de las bases de la convocatoria. Creemos que esto es mejor que exigir el TOEFL de entrada. Porque les da tiempo, les da margen y además pueden no obtener la plaza deseada, ¿no? Con lo cual igual tienen que ajustar expectativas. Pero sí, es responsabilidad suya, con lo cual, ya os digo, tenemos muy pocas bajas por ese motivo. A veces también es cierto que las universidades, lo sabemos todos, ¿no?, tienen el TOEFL, pero aceptan también otro tipo de acreditaciones o incluso algunas aceptan pues declaraciones, y esto va a escandalizar a nuestros colegas más centrados en la acreditación, pero aceptan certificados de las universidades diciendo que han cursado y superado estos 60 ECTS y lo dan por bueno. O sea, en ese sentido, pero en última instancia el estudiante sabe que tendrá que estar preparado, igual que tendrá que estar matriculado, por otro lado, en la universidad, tendrá que haber hecho su progresión académica adecuada. O sea, estar en condiciones, sí, es responsabilidad del estudiante. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Si no, damos paso a las preguntas que hay en línea. Cristina. Cristina, si puedes activar el audio para que te oigamos. Perfecto. Sí, ¿me oís? Sí, perfecto, gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo es que escuchando a todos se me han ido juntando preguntas porque no puedo intervenir antes, pero me gustaría un poco ver, porque Sara está comentando
está hablando de formación, yo creo, pero está hablando de acreditación o de movilidad, está hablando de la formación de los alumnos, de la etapa académica, pero yo creo que tenemos que centrarnos en para qué certificamos. Efectivamente, no es lo mismo que tú digas que el alumno está capacitado para irse a Alemania a estudiar un curso, que tener un certificado cuando sale, cuando es egresado, que estaba enfocado a movilidad. Yo creo que ahí tenemos que distinguirlo. Yo creo que eso Alberto lo ha relacionado muy bien, hablando un poco de las distintas etapas que tenemos en el alumno. Entonces, yo creo que nos hemos descentrado, bueno, no descentrado, sino que hemos empezado a hablar más bien de qué hacemos para formar a nuestros alumnos, pero lo que tenemos que ver es, una vez están formados, ¿les acreditamos o no les acreditamos? ¿Pedimos un examen de nivel o esos créditos nos sirven, ¿no? Yo creo que sería un poco ver la distinción entre eso. Y luego, la coordinación que podría haber. A ver, ¿de qué manera funcionan los centros europeos? Yo creo que, bueno, en ACLES tenemos la relación con CERCLES y un convenio de reconocimiento de esos certificados que tenemos a nivel nacional, y creo que podría ser el nexo para ver qué se le pide al egresado europeo, qué se le pide al egresado nuestro y para qué le sirve el estar acreditado realmente. Una cosa sería la formación y otra la acreditación, como ha dicho Alberto, y además, ¿qué hacemos para prepararles para la movilidad? Ellos se van, efectivamente, como decías tú, Sara, hay muchas universidades que admiten el certificado de que acusa de X créditos, claro, porque se va a formar, todavía no le están pidiendo nada más, todavía no está saliendo de la universidad. Entonces, no sé cómo veis eso, pero yo creo que es muy importante que nos centremos en una cosa y otra. Una cosa es la formación y lo que que le permita moverse para terminarse de formar, pero cuando ya se ha formado y vuelve, ¿qué hacemos con él? ¿Le dejamos que simplemente tenga esa titulación con esa estancia o acreditamos su nivel de alguna manera? Creo que eso es importante diferenciarlo. Bueno, no sé si querrá intervenir mi colega, pero gracias por esto. Estoy de acuerdo. O sea, en realidad, nosotros lo que estamos haciendo a través de la verificación de admitir ciertos certificados o ciertas situaciones o condiciones es verificar que están preparados o formados, pero no, la certificación no es una finalidad en sí misma. En realidad, cuando vuelven de la movilidad, podría llegar a ser, ¿no?, un objetivo de decir, bueno, ¿no?, yo me he preparado, tengo toda esta experiencia y evidentemente he mejorado mis competencias y habilidades lingüísticas, y podría ser en realidad el cierre, no tanto el origen. Para nosotros en origen lo que es importante es verificar que están preparados para asumir esa experiencia y no abocarles al fracaso. O sea, en última instancia, esa es la finalidad, no la acreditación en sí mismo. Lo que pasa es que utilizamos los instrumentos, ¿no?, que tenemos y que son reconocibles. Alberto, si quieres participar tú, que también... Sí. Adelante. Muchas gracias. Sí, es un poco conectar los comentarios que ha hecho Cristina. Ya que estamos en una sesión de buenas prácticas para la acreditación, efectivamente la presentación de Sara ha sido muy ilustrativa, pero me voy a centrar en dos aspectos que he comentado precisamente sobre las buenas prácticas en la acreditación. En la presentación de Sara se ha hablado de flexibilidad en la Pompeu Fabra, favorecer la participación, los niveles de las lenguas exigidas, que es muy importante saber, exigimos este nivel para esto, entrada, salida, pero uno de los principios básicos que comentaba en buenas prácticas es que aparte del nivel que se exige cuando se sale o cuando se entra en un máster, por ejemplo, el máster de formación de profesorado, nos exigen por ley, por decreto, el B1. Entonces, no solamente es el nivel, sino el cómo se acredita el nivel, lo que Sara llamaba el formato. Ahí está una de las claves de las buenas prácticas. Es decir, que ese formato, que no estoy, por supuesto, censurando ni poniendo en duda la calidad de unos exámenes o de otros, de unos centros o de otros. Pero si ese formato, esos exámenes de dominio tienen el respaldo, ya sea internacional, ya sea nacional, pues mejora en calidad. Y luego el otro aspecto que es fundamental también como buenas prácticas y que lo he comentado en mi presentación es lo de coordinación. Sara nos ha dicho, y también se ha comentado ahora en la sesión de preguntas, que una vez que salen los estudiantes ya no hay control sobre cómo otras universidades lo aceptan, no lo aceptan. Ese es el problema de la coordinación o falta de coordinación. Es decir, a nosotros, yo hablo en concreto sobre la Universidad de Alcalá, nos pueden llegar estudiantes que piden el acceso al máster de formación de profesorado donde se exige un B1 y nos traen un certificado de su universidad.
que dice que tiene el estudiante el C1. El estudiante viene convencido de que tiene el B1, ¿vale? Entonces, indagamos y vemos que ese certificado no tiene respaldo, que se ha hecho en una universidad concreta y que solo incluye 2 destrezas porque se ha hecho por el ordenador y es lectura y tal, como el examen de la EBAU, de acceso a la universidad, que no es completo. Entonces no se lo admitimos. El estudiante protesta y se siente engañado. A mí mi universidad me ha dicho que tengo el B1. Pues lo sentimos, pero no te lo reconocemos aquí en esta universidad. Eso es lo que digo de buenas prácticas en cuanto que haya coordinación. Que por lo menos dentro luego ya si se va a Alemania y le piden un TOEFL o le piden el APTIS o le piden otro idioma, bueno, pues para eso están las instituciones europeas. Pero por lo menos dentro del Estado español que nos coordinemos para que el estudiante no sienta los perjuicios o no sienta la idea de me han engañado, tengo un certificado, pero luego voy aquí a la de al lado y no me lo aceptan, ¿vale? Entonces, esos 2 aspectos de ver que esos certificados tienen un respaldo, esa acreditación se ha hecho con respaldo oficial, y que luego hay cierta coordinación. Eso para mí es esencial en buenas prácticas, con independencia de que exijamos, de que tal nivel, que está muy bien, que favorecemos la participación, desarrollamos internacionalización, etcétera. Pero en las buenas prácticas de lo que nos concierne ahora, que es la acreditación de una lengua extranjera, esos 2 aspectos los veo fundamentales. Mireia Trencs, de la Universidad Pompeu Fabra. Hola. Muchas gracias a los dos por las 2 presentaciones que habéis hecho. Yo quería hacer un comentario en relación a lo que has planteado, Alberto, esta serie de recomendaciones, y precisamente me había apuntado el tema de la coordinación, ¿no? Has mencionado que recomendabas comisiones, ¿no?, de política lingüística específica para acreditación o más en general, y después coordinaciones entre universidades, y ahora mismo acabas de ahondar en este tema. A ver, claro, a nivel estatal no se ha trabajado este tema de la coordinación, pero a nivel autonómico, al menos en Cataluña, sí que llevamos muchos años con unos mecanismos de coordinación muy fuertes. Sara ha mencionado el Consejo Interuniversitario de Cataluña. Yo creo que llevamos quizás 15 años, bien, con reuniones periódicas de la Comisión de Política Lingüística del Consejo Interuniversitario. Aquí tengo, hay vicerrector, colega de la Ramón de Tarragona también, me parece. Llevamos unos 15 años con comisiones periódicas, quiere decir cada 2 meses nos reunimos vicerrectores que llevamos temas de lenguas en las universidades, y parte de los acuerdos y negociaciones, a veces muy difíciles, que llevamos a esas reuniones está en los temas de la acreditación. Precisamente hemos mencionado el ejemplo del B2, que al final perdimos, ¿no?, como requisito de salida de los grados. Y luego hay otras comisiones paralelas, técnicas. Hay una comisión técnica, en este caso, aquí tenemos a Robert Howard y María Naranjo de nuestro servicio de lenguas. Hay reuniones no de vicerrectores, sino de personal, de técnicos de las universidades catalanas, donde entonces van al detalle de qué tipos de pruebas podemos admitir en estas universidades catalanas para las acreditaciones. Creo que ha sido un sistema que ha funcionado muy bien en el ámbito autonómico, y quizás aquí, yo no sé si hay otras autonomías donde lo llevan a cabo, pero sería cuestión de proponerlo como, no ejemplo maravilloso, pero al menos en línea de lo que tú proponías. Sí, si me permites, Lourdes, simplemente contestar brevemente. Efectivamente, las comunidades autónomas, estoy pensando en la Junta de Andalucía, hace una labor de coordinación también muy importante. Pero a nivel nacional, precisamente, estas jornadas que las organiza la CRUE, es a nivel nacional donde tenemos esa coordinación, donde hay unas mesas lingüísticas, donde hay unas propuestas, donde hay unas sugerencias. Es decir, que eso es lo que tenemos a nivel nacional. También existe, también está ACLES a nivel nacional, con todos los centros de las universidades de diferentes comunidades autónomas. Es decir, que esa coordinación nacional existe y está ahí. Cristina, si puedes activar el micro. Sí, vale.
Sí, mira, Alberto lo estaba mencionando, yo quería decir que coordinación existe desde que la CRUE creó las mesas lingüísticas, creo que avanzamos mucho en eso, porque aunaba las universidades, y yo creo que también ACLES ha hecho una función ahí, los centros de lengua sí estamos coordinados, si nos reunimos, si hacemos una acreditación conjunta, si hay una coordinación de esa acreditación y una validez de esa acreditación a nivel no solo nacional, sino internacional. Entonces creo que debemos apoyar lo nuestro, lo que tenemos en casa, para hacerlo valer en Europa, porque eso es lo que estamos haciendo, la asociación lo está haciendo desde hace tiempo. Yo creo que los centros de lengua son conscientes. De hecho, son muy activos y sí que hay una unión entre nosotros. Lo hay a nivel autonómico, como estáis comentando, pero no recuerdo de qué universidad eras porque no ha salido en la pantalla, pero sí que hay una coordinación a nivel autonómico y luego nosotros intercambiamos precisamente esas buenas prácticas y yo creo que es la vía que tenemos, ¿eh? La acreditación, pero coordinada y además a sabiendas de que esa acreditación que estamos dando o reconociendo es válida fuera de nuestras fronteras, ¿vale? Yo solo quería ahondar en las palabras exactamente lo que ha dicho Alberto y lo que ha dicho Cristina. Esto nos pasó hace muchísimos años a nivel nacional, para eso se crearon precisamente las mesas lingüísticas de la CRUE, porque no había manera de aclararse. Ahí vimos que no se podían homologar cursos, que los contenidos de los cursos no eran transparentes, no eran reconocibles, y precisamente hicimos las famosas tablas para entendernos entre universidades españolas, si os acordáis, aquí los miembros más antiguos de ACLES, y ahí se empezó. Pensamos que era un mecanismo muy bueno para el reconocimiento, pero evidentemente todo pasaba por pruebas de dominio. ¿Vale? Alicia, cuando quieras. Hola, bueno, soy Alicia Aranda de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Yo tenía un comentario acerca de los requisitos lingüísticos y la cooperación de la que Alberto hablaba, y de hecho una de las compañeras de la Pompeu Fabra ha dicho como el requisito B2 del que nos hemos quedado sin requisito B2. Yo quería saber hasta qué punto las universidades tienen hoy día la obligación de tener un requisito idiomático para el trabajo fin de grado. Yo creo que es algo bueno y no sé si estamos obligados o solo recomendados por la CRUE o ya no existe esa recomendación ni siquiera, porque me consta que algunas universidades los están eliminando. Y si así fuera, si no sería bueno tener y ya que hablamos de cooperación, tener un acuerdo para que el requisito fuera unánime o lo más parecido posible entre universidades. Y al mismo tiempo, creo que no tiene mucho sentido, bueno, personal, es una opinión personal, que como Alberto ha dicho, el nivel de la EBAU se supone que es un B1 y que el nivel mínimo para salir de un grado sea el B1 también. Entonces, no le estamos pidiendo nada, no hay margen de mejora para los alumnos en cuanto a nivel lingüístico en su trayectoria durante el grado. ¿Qué pasa? Que universidades que exigimos el B2, pues nos encontramos con que vienen alumnos con, oye, pues en la universidad tal no me piden nada, o en la universidad cual piden un B1. Entonces, no, ya que hablamos de cooperación entre universidades, ¿no sería bueno tener un acuerdo entre si se exige o no se exige? Y si se exigiera, un poco de acuerdo en cuanto al nivel exigido. Sí, si me permitís, respondo brevemente. No hay un requisito estable, no hay. Cada universidad, como sabes, tiene su memoria de acreditación donde pone, cuando presenta el título, pues todos los detalles y puede poner unos niveles u otras. Hay algunas universidades, entre ellas la mía, que para algunos grados, los especializados en la lengua, grados de estudios ingleses o grados de traducción, especialidad esta lengua, sí exigimos internamente en nuestra propia universidad el C1 con las 4 destrezas, con una titulación, una acreditación oficial, el C1. Si no, no se puede presentar el trabajo fin de grado. Pero eso es nuestra universidad, otras universidades no lo hacen. Cada universidad tiene su autonomía, etc. Efectivamente, estoy contigo que sería una buena práctica el coordinarnos y o bien desde la CRUE, que sería el ámbito quizás, sobre todo porque estamos ahora en unas jornadas de la CRUE, el emitir una recomendación. Y aprovecho también para decir que desde la CRUE, cuando emitimos y publicamos titulaciones, acreditaciones, exámenes reconocidos, etcétera, lo único que podemos hacer es recomendar, obviamente. Cada universidad después utiliza esas recomendaciones, sigue las prácticas o no, pero efectivamente sería una buena idea incluir esa recomendación
para aquellos grados especializados en una lengua concreta a la hora de presentar el TFG. No hay ningún requisito, no hay nada. Cada universidad tiene su propia normativa. Hola Alicia, quería también responderte que precisamente ese punto, que ya estaba esa recomendación en el informe de la CRUE, en el que se hizo en 2017, y luego voy a presentar precisamente el panorama de las universidades españolas para que podamos ver qué universidades o cuántas universidades tienen requisito B1, cuántas tienen B2, porque hay algún dato interesante. Pero no lo voy a decir ya, tenéis que esperar a la presentación. ¿Vale? Y en cuanto a las mesas lingüísticas, pues quiero recordar, como bien me apunta Lourdes, que en las mesas lingüísticas de la CRUE hay representantes de los institutos lingüísticos de otros países, hay representantes de ACLES en cada una de las mesas y hay una nutrida representación de universidades de todo el Estado español. Entonces yo creo que ese mecanismo está funcionando bastante bien a la hora del reconocimiento. Si se tiene que ampliar, reducir, etcétera, pero creo que como mecanismo está bastante bien. Gracias. Bien, iremos después un pelín, pero paso la palabra a María. Un apunte muy rápido para aclarar o apoyar a la exposición de Sara López, mi compañera. Ha dicho que somos flexibles, yo creo que quería decir ágiles, es decir, en el sentido que somos rápidos, pero no porque no somos flexibles en el sentido de que aceptemos cualquier cosa, ni muchísimo menos. Al contrario, como decía nuestra comisionada, llevamos más de 15 años trabajando todas las universidades catalanas en las buenas prácticas y en ponernos de acuerdo con respecto a qué certificados se aceptan y cuáles no. Con lo cual, solo decir que en la herramienta informática que se ha creado la Pompeu hace ya bastantes años, solo están incluidos los certificados de dominio, 4 destrezas como mínimo, o sea, el mínimo de 4 destrezas, y son aquellos certificados que recoge en sus tablas ACLES, el CIC, que en ocasiones acepta algún certificado más, o la CRUE. Únicamente son estos los certificados de dominio y con la exigencia de 4 destrezas, en el caso de los certificados en los que el candidato se pueda presentar a una o varias. Aclarar esto. La única signo de flexibilidad que comentaba mi compañera Sara se refiere a que para movilidad, y en el sistema informático, por tanto, se registra que es para movilidad, se acepta también como personas preparadas, como ya bien decía, aquellos que hayan hecho un bachillerato internacional o aquellos que hayan superado en la Pompeu un mínimo de 60 créditos, que no olvidemos que es un año de 4, 60 créditos ECTS en inglés, por ejemplo, bueno, en una lengua extranjera que habitualmente es el inglés. Simplemente aclarar esto, que somos muy, en fin, muy estrictos, pero ágiles. No, y, bueno, si me permitís, la flexibilidad era respecto al... Bueno, yo creo que había la diapositiva donde estaba claro que la referencia era las tablas. La flexibilidad es que no necesariamente, porque otras universidades sí lo hacen. Es decir, si en destino piden un TOEFL, ellos pedirán un TOEFL aquí un año antes. Aquí es donde somos flexibles para favorecer la participación, pero desde las tablas, efectivamente, oficiales y con esas salvedades que nos parecían, dijéramos, coherentes también con nuestra propia política lingüística. Muy bien. Como vamos ya fuera de nuestro tiempo y como la sesión siguiente es precisamente un foro de preguntas, yo creo que lo que tendríamos ahora quizá es que pasar e ir aprovechando los espacios con los formatos que yo creo que nos van a dar para poder seguir hablando de ello toda la mañana. Muchas gracias a los dos participantes, Alberto y Sara.